Buenos días, un saludo muy especial para nuestra querida audiencia que nos acompaña a través de las redes sociales. Estamos muy agradecidos al Señor por este nuevo día, donde nos permite compartir su palabra con ustedes. Y hoy vamos a continuar con el tema que hemos venido compartiendo con ustedes. Estábamos compartiendo la historia de Judá y Tamar, una historia triste, una historia trágica, pero también una historia de redención, de restauración y de perdón. Y en nuestro último compartir estuvimos observando el arrepentimiento que se dio en la vida de Tamar y de Judá, y cómo Dios, a través del arrepentimiento, transforma la vida, el futuro, las generaciones subsiguientes, y trae bendición, y más que bendición, trae gloria a sus vidas. Y estas historias nos inspiran, porque nos identificamos en nuestro pecado, en nuestro error, en lo que hemos hecho mal, porque sabemos que tenemos un Dios misericordioso que nos salva, que nos perdona y nos restaura. Por eso están estas hermosas historias allí registradas. Y hoy vamos a continuar aprendiendo qué nos dice la palabra del Señor acerca del verdadero arrepentimiento. ¿Cómo puedo yo saber si mi arrepentimiento ha sido sincero, verdadero, si ha sido aceptado por el Señor y pueda yo descansar con la confianza de que mi oración pidiendo pecado ha sido respondida? Bien, pero antes de eso, vamos a orar, mis queridos hermanos, y quiero colocar delante del Señor cada una de las peticiones que ustedes nos han enviado. Por la vida espiritual, por sus seres queridos, por salud, situaciones financieras, personas que desean ir al campo. Hay familias que están luchando con un hijo. Quizás ese hijo está alejado espiritualmente, no quiere ir a la iglesia, no quiere orar. Vamos a orar por ese hijo, por esa hija. O quizás en tu familia, un hijo, una hija está en adicción, consumiendo sustancias que destruyen su cuerpo. Por todo esto y muchas otras razones vamos a estar pidiéndole al Señor, ¿verdad?, que intervenga en la vida de cada uno de nosotros y nos responda conforme a su voluntad y para honra y gloria de su nombre. Así que gracias, queridos hermanos, cada uno de ustedes que nos saluda de diferentes lugares, y acompáñenme, vamos a orar y entramos en nuestro tema hoy. Querido y buen Dios, en este maravilloso inicio de día, queremos agradecerte por la vida y por tu presencia. Al abrir tu palabra, Señor, acompáñanos. Queremos que ella nos ilumine y nos muestre el camino hacia la paz, la reconciliación y el perdón. Te lo agradezco, Señor, poniendo cada necesidad, cada solicitud, cada petición. Tú las conoces, Señor, han llegado delante de ti. Respóndelas conforme a tu sabiduría y tu misericordia. Lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, entonces estábamos compartiendo la maravillosa historia, maravillosa pero triste y trágica historia de Tamar
y Judá. ¿Y qué señales? Para continuar con nuestro tiempo, con nuestro tema, perdón. ¿Qué señales podemos ver cuando hay verdadero arrepentimiento? ¿Qué nos dice la palabra del Señor sobre esto? Bueno, vamos a Génesis capítulo 50. Vamos a estar viendo algunos eventos bíblicos, no en orden cronológico, pero los quiero compartir con ustedes en este orden, porque la idea es que profundicemos en este tema tan importante. Y en Génesis 50:15 encontramos la parte final, lo último de la historia de José y sus hermanos. Y dice aquí, Génesis 50:15. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: quizás nos aborrezca José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque te trataron mal. Por eso, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Llegaron también sus hermanos, se postraron delante de él y dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. Tantas cosas, ¿verdad?, que podemos encontrar en esta historia tan hermosa. Y nuevamente se cumple ese sueño que tuvo José de ver a sus hermanos postrados delante de él. Y qué hermoso, ¿verdad?, lo que ocurre aquí en este capítulo. Fíjense ustedes qué señales de verdadero arrepentimiento dieron los hermanos de José. Bueno, primero mandaron a decir, quizás fue una carta que escribieron, me imagino, y mandaron a alguien a relatar sus sentimientos más profundos a su hermano. Le piden perdón. Ellos habían demostrado con sus acciones, con sus actitudes, que eran personas cambiadas. Pero aquí piden perdón de manera específica, sin excusas. Muy importante cuando estamos analizando si nuestro arrepentimiento es verdadero. No buscamos excusar el pecado, la injusticia que hemos cometido. El que busca justificar o excusar todavía no está entendiendo la magnitud de su pecado. Así que específicamente le dicen, ¿verdad? Perdona que la maldad de tus hermanos. ¿Perdona qué? Si te ofendimos. No. Perdona la maldad de tus hermanos y su pecado. Y especifican el pecado. Porque te trataron mal. Te trataron mal. Por eso, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu Padre. ¿Qué ocurre a continuación? Versículo 18.
llegaron también sus hermanos. No solamente le envían este mensaje a José, ellos personalmente vinieron. Se postraron delante de él, una actitud de humildad, ¿verdad? Muy importante en el arrepentimiento. Y le dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. Ellos estaban dispuestos a aceptar las consecuencias de su pecado. Señales del verdadero arrepentimiento. Hay reconocimiento específico y sin excusas, pero también ¿qué? Disposición a aceptar las consecuencias. No se ponen condiciones. El verdadero arrepentimiento no pone condiciones. Y los hermanos de José le dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. Específico, sin excusas y aceptando las consecuencias que hubiesen. Ese arrepentimiento fue el que permitió que el Señor transformara su pecado en una historia de restauración y glorificación. Porque la vida de Judá y la vida de Tamar, después de su pecado, fue mucho más satisfactoria que antes. Ahora bien, no había sido necesario, no era necesario pecar para recibir esa bendición. Pero la historia está allí para mostrarnos y darnos esperanza que cuando nos equivocamos, cuando pecamos, cuando le fallamos al Señor, si nuestro arrepentimiento es sincero, profundo, verdadero, Él coloca su bendición y nosotros podemos ese después hacerlo mejor que el antes. Y así fue en la vida de Judá y en la vida de Tamar. Específicos, sin excusas y aceptando las posibles consecuencias. Maravilloso, ¿verdad? Muy bien. Ahora, vamos a regresar un poquito a Génesis 45. Y vemos tanto en el versículo 4 como en el 14 al 15, vamos con el versículo 4. En el capítulo 45 de Génesis nos está hablando de ese momento crucial, conmovedor. Cuando leemos esta historia, nuestros ojos se llenan de lágrimas, porque toca esas fibras tan profundas de nuestro corazón. En mi Biblia, el título de este capítulo es José se da a conocer a sus hermanos. Y bueno, es la historia de cuando José ya no puede más, ¿verdad? Y dice el versículo 2, entonces se echó a llorar a gritos, ¿verdad? Y él abre su corazón, se hace vulnerable y le cuenta a sus hermanos, les revela quién es. Y ese dolor tan grande, esos recuerdos que estaban allí reprimidos por años, pueden finalmente ser liberados. Y José entonces alcanza un nivel de bienestar y de paz en su vida que no había podido tener antes, aunque siempre fue un hombre de Dios. Porque la vida de los siervos de Dios no es una vida de estancamiento. No es que llegamos a un nivel y ya estamos allí. No, nuestra vida, el llamado de Dios para nosotros es crecer, crecer, crecer. Cada día Él quiere traer más prosperidad a tu vida.
Cada día Él quiere traer más bendición, más paz. Y para esto Él tiene que colocarnos en el horno de la prueba. Pero de allí vamos a salir victoriosos para recibir mayor bendición. Y José, un hombre bueno, un hombre dedicado a la causa de Dios, tenía que crecer más. Él no podía vivir atado a su pasado, a sus heridas, a su dolor. Él tenía que poder sanar. Y en este proceso de reconciliarse con sus hermanos, José sana y alcanza un nivel superior de bienestar, de plenitud, de felicidad. Y es lo que Dios quiere para nosotros. Pero tenemos que estar dispuestos. José, al darse cuenta que eran sus hermanos, buscó intencionalmente esa reconciliación. Y entonces llegó a otro nivel de plenitud. Y el Señor hoy nos hace ese llamado a cada uno de nosotros. ¿Quieres vivir una vida más plena, una vida más hermosa? Bueno, tenemos que crecer. Tenemos que ir dejando atrás, ¿verdad?, nuestras heridas, nuestro dolor. Y dejar atrás no significa obviar, no significa ignorar, no, significa gestionar ese pasado. Y José lo gestiona. Y entonces leemos aquí, ¿verdad?, en el versículo 4. Pero José les dijo, Génesis 45, 4, acercaos ahora a mí. Señal de los frutos del verdadero arrepentimiento. Nos vamos a acercar a las personas a quienes hemos dañado, buscando la reconciliación. Nos vamos a acercar a las personas que nos han hecho daño, procurando la reconciliación. No todas las veces es posible la reconciliación, porque a veces el que ha hecho el daño no quiere reconocer. Y en otras ocasiones, la víctima a quien le hemos hecho nosotros daño no está todavía preparado para perdonar. O a veces el daño ha sido tan grande que aunque perdonemos, restituir las cosas como eran antes no es posible. Pero en el caso de José y sus hermanos, no solamente fue posible, su relación de ahí en adelante fue mejor que antes. Entonces José les dijo, acercaos ahora a mí. ¿Y qué dice la siguiente parte del versículo? Ellos se acercaron. Qué hermoso, ¿verdad? Detalles tan pequeños que encontramos en la palabra, pero que nos muestran la grandeza de Dios y lo que Él se quiere proponer hacer en nuestras vidas. José les dijo, acercaos ahora a mí. Ellos se acercaron y Él les dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis a los egipcios. El verdadero arrepentimiento no ignora lo que pasó. El verdadero arrepentimiento asume los detalles de la tragedia, de la tristeza. No para crear resentimiento, pero sí para mantener muy en alto el estandarte y el nivel de la justicia de Dios. El perdón no es olvidar, porque todos tenemos memoria, pero el perdón es poder permitirle al Señor sanar las heridas en nuestro corazón y ojalá podernos reconciliar. Así que señales del verdadero arrepentimiento, específico, sin excusas, acepta
acepta las posibles consecuencias y, ¿qué más? Busca la reconciliación y la restauración. Vamos al versículo 14 de Génesis 45. José se echó sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró. También Benjamín lloró sobre su cuello. Versículo 15. Miren lo que pasó. Miren la dinámica del arrepentimiento entre José y sus hermanos. Luego besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Después de esto, ¿qué pasó? Sus hermanos hablaron con él. El verdadero arrepentimiento nos lleva a restaurar las relaciones. El verdadero arrepentimiento nos lleva a la reconciliación. Y qué hermoso que en esta historia la reconciliación fue posible. Fue posible y fue completa. Y los introduce en una etapa maravillosa, hermosa en su vida. El antes y el después. Lo que Dios se propone hacer en nuestras vidas si realmente lo buscamos de todo corazón y nos apartamos del pecado y del mal. Un poquito más atrás, Génesis 44, versículo 34. Y aquí Judá está hablando, ¿verdad? Y Judá le dice a José, pues ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. La persona que está verdaderamente arrepentida no solamente piensa en el mal que le hizo a la persona contra quien pecó, piensa también en el efecto que eso tiene en el entorno social, en las personas que lo rodean, que rodean a la persona afectada, sus hijos, su esposo, su mamá, sus padres, la familia, la iglesia. Judá dice, no podré ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Se puso en el lugar de su papá, tenía empatía, sintió dolor. Todas estas son las señales de un verdadero arrepentimiento. No es difícil saber si mi arrepentimiento es de corazón. No es difícil. ¿He sido específico cuando pido perdón? ¿O he pedido un perdón vago, ambiguo, etéreo, nebuloso? No, el perdón verdadero, el perdón que viene de un verdadero arrepentimiento es específico. No se excusa. No es que los ismaelitas estaban pasando en ese momento. Es que lo hicimos para no matarte. Más bien te hicimos un bien. Agradece. No fue tan grave, por lo menos estás vivo. No, el verdadero perdón no presenta excusas. No presenta excusas. El verdadero perdón acepta las consecuencias. Los hermanos de José le dijeron, aquí estamos, seremos tus esclavos. Y muchas personas reconocen que han pecado, pero no quieren aceptar las consecuencias. No quieren aceptar las consecuencias. Cuando nuestro arrepentimiento es verdadero, aceptamos las consecuencias. Cuando estamos realmente arrepentidos, buscamos la reconciliación con aquellos contra quienes hemos pecado. Quizás no se dé porque el otro no quiera, pero en la historia de José y sus hermanos se dio y de una manera tan hermosa, ¿verdad? Él llora, ¿verdad? Llora
sobre ellos, echa sobre su cuello. Les dice, acérquense. Ellos se acercan. Y también, ¿qué? Se abre un espacio para conversar. Después de esto, sus hermanos hablaron con él. Busca la reconciliación. Intenta restaurar la relación. Experimenta empatía y dolor. No es difícil demostrar, no es difícil poder reconocer si el arrepentimiento que estoy experimentando es verdadero. No es difícil, pero no es fácil poder ceder nuestro orgullo y llegar a esa condición. Los hermanos de José le permitieron al Señor hacer una obra maravillosa en sus vidas. Y entonces ellos pudieron llegar a esa reconciliación tan hermosa. Y su relación de ahí en adelante fue mejor que la anterior. Yo me imagino que ustedes han tenido experiencias así, donde después de una situación difícil, de una desaveniencia, de una división, de una situación de enemistad, el Señor nos ha llevado a pedir perdón, a reconocer y a restaurar. Y hoy en día tu relación con esa persona es mejor, más hermosa que antes. Muchas veces pasa en el matrimonio, ¿verdad? Que después de una infidelidad, después de una falla moral, de un adulterio, la relación matrimonial pueda ser mejor que antes. No porque se necesite eso para mejorarla, sino porque hay un arrepentimiento verdadero donde se ha reconocido el pecado de manera específica, sin excusas. Hemos aceptado las consecuencias, hemos buscado la reconciliación, restaurar, experimentamos dolor. Sabemos que hemos hecho daño a las personas que rodean a la persona contra quien hemos pecado. Si tu arrepentimiento, si mi arrepentimiento es de ese tipo, el Señor, como dijo el salmista en el Salmo 51, te va a devolver el gozo de la salvación. Señor les bendiga. Y continuamos en nuestra próxima compartir, en nuestro próximo compartir, vamos a estar estudiando otros aspectos del verdadero arrepentimiento. Pero ya no lo vamos a hacer con Judá y Tamar. Esta vez lo vamos a hacer en la vida de David. Y en la vida de David vamos a buscar, ¿verdad? Siete evidencias del verdadero arrepentimiento. Así que los espero, mis queridos hermanos, para que sigamos estudiando este fascinante tema de cómo el Señor se propone restaurarte después de la caída. Pero hay que experimentar el verdadero arrepentimiento. Los invito, vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Querido Padre, gracias por estas historias tan maravillosas, donde nos revelas tu amor, tu bondad, todo lo que tú te propones hacer con nosotros. Ayúdanos, Señor, a experimentar el arrepentimiento verdadero, como lo experimentó Judá, Tamar, todos los hermanos de José, y pudieron, Señor, recibir una bendición especial. En nuestra próxima entrega, Señor, estaremos estudiando la vida de David, su pecado y su arrepentimiento. Te pido que prepares nuestros corazones para las situaciones del día y nos des tu fuerza, tu presencia y tu espíritu para salir victoriosos. Pongo delante de ti nuevamente cada una de las peticiones
que tu pueblo ha enviado en esta mañana, para que tú respondas conforme a tu sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.